El día 27 de diciembre, 17 días después que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tomaba la presidencia, asumía la presidencia, había encargado 8 auditorías para saber cuál era la situación del país. Clarín titulaba: Macri encargó 8 auditorías para saber qué país dejó Cristina. Y entre las 8 auditorías, una de ellas era Programa Sueños Compartidos, un plan que terminó en escándalo. Yo tengo acá la publicación Chaco Sustentable, el mensuario, de febrero del 2012, donde se señalaba en la página 3, con información de Clarín y la política online, decía: el diario Clarín accedió a ese documento que muestra las finanzas de lo que hasta ese momento parecía ser una institución sin problemas. Fideicomiso Vivienda Social creado en Chaco con un capital inicial de 3 millones de dólares, aportados en partes iguales por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, 1,5 millones de dólares, y el Ministerio de Infraestructura Provincial, otro 1,5 millones de dólares. Nosotros, el viernes 8 de julio del 2011, un año antes, publicábamos, cuando estaba en lo más candente del tema, Sueños Compartidos Chaco, el mayor foco de corrupción, y acá se ve el vicegobernador, el gobernador de entonces, Capitanich, el vicegobernador Basilev, está Joclender, está Alicia Kirchner, está Hugo Sager, está el exministro de Salud, y acá a un costadito está, con la mitad de la cara, esta persona, que sería el hombre que conoce en profundidad dónde podrían estar los 200 millones de dólares que se habría llevado Joclender, ¿no? Afirman que Joclender cobró personalmente 233 millones liberados por el gobierno provincial. Millones de pesos, no de dólares. Esta persona se llama Jorge Franco. Era subsecretario de Proyectos Especiales. Cuando asume Domingo Pepo, sigue siendo subsecretario. Nosotros hemos averiguado en la Casa de Gobierno, no nos saben decir. No saben. No saben el destino de Jorge Franco. Luis Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Rolando Núñez, buenas noches. ¿Qué tal, Tonino? Buenas noches. Bueno, tema Sueños Compartidos. ¿Cómo está hoy la situación, Livio? Bueno, en realidad, la verdad que hubo allanamientos la semana pasada. Dentro de ese marco de los allanamientos, como vos bien decías, ¿no? Pasaron 5 años. 5 años, la verdad que justicia lenta no es justicia. Sin embargo, el movimiento de la causa tiene una cuestión esencial, que no muchos la conocen y que tiene que ver con una contestación de un oficio del INTI que mandó el juez Martínez de Giorgi. El juez Martínez de Giorgi analizó todos y cada uno de los decretos y de los convenios firmados por la Fundación con los gobernadores y con los institutos de vivienda de las provincias. Y le dijo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, le dijo: señores, el sistema MDUE, o que fabricaba Meldorec, digamos, el sistema de Tergopol, puesto con ese líquido tipo cemento que después se seca y forma como si fuera una pared de cemento, le mandó un oficio y le dijo: señores, las contrataciones de todas las provincias de los institutos de vivienda dice que son directas. Y son directas estas contrataciones sin respetar la ley de obras públicas de la provincia, porque dicen que el único sistema constructivo
que existe en el país, barato, rápido, eficaz para la construcción, es el sistema MDUE. Y le manda al INTI y le pregunta, ¿es el único sistema? Y el INTI le contesta que no, que estaban registrados en el INTI otros tantos sistemas iguales constructivos al MDUE, Tergopol con este cemento, de otras empresas que no eran Meldorec. Entonces el juez dice, haremos un poco, porque vos cuando haces una contratación directa tenés que decir, no hay otro sistema. El argumento de los decretos de las provincias y de los institutos de vivienda en los convenios es, este es el único sistema constructivo, esto es lo mejor, esto es lo más barato, tenemos que contratar directamente. Entonces, de ahí, cuando le contesta al INTI de que este sistema, había otros 4 igual de otras empresas distintas, o 3 o 4, le dice, acá estamos violando las leyes de orden público, que son lo que tienen que ver con las licitaciones públicas obligatorias para este tipo de construcción. Y ahí toma un nuevo impulso la causa sobre fines del año pasado. Esto es, a mi modo de ver, lo que motivó toda esta serie de allanamientos, que no solo se dieron en Chaco. La verdad es que tengo datos de que se dieron en otras provincias, sobre todo en el sur del país, donde se allanaron hasta incluso domicilios particulares de gente que estaba involucrada dentro del ámbito de vivienda social. El alerta, precisamente, de los diputados aliancistas Livio Gutiérrez y Sergio Vallejo, junto a Carlos Leunda Hijo, señalaron además que de ese dinero 10 millones se pagaron con recursos provinciales del Fondo Sojero y 17 millones en concepto de determinación de precio, de no sabemos qué, dado que las obras están inconclusas. Tanto vos, Livio, como Rolando Núñez fueron los dos únicos, las únicas personas que fuertemente incursionaron en este tema en la provincia, cada uno de su mirada, y que recibieron, por supuesto, descalificaciones del poder en ese momento. Hoy, Rolando, ¿cómo estás viendo la situación? Mira, para nosotros aquellos tiempos fueron delicados porque nosotros estamos en el espacio de los derechos humanos. Entonces imagínense cuál era la postura de otras organizaciones, no solamente de Chaco, sino de afuera, que planteaban que no estábamos en el camino correcto al señalar algunas preocupaciones que eran más que preocupaciones, eran algunas informaciones bastante precisas que teníamos sobre lo que estaba ocurriendo. Porque en primer término lo que cuestionamos fueron las contrataciones directas. Porque por el volumen de dinero, en última instancia, si a nivel nacional existe un solo proveedor, un solo fabricante, o el único que maneja un producto determinado, se llama una licitación internacional y se termina la historia. Claro. Es muy sencillo. Y transparentas todo el funcionamiento. Lo que ocurre es que esto se programó en paralelo a lo que es el manejo tradicional de los recursos públicos y a los sistemas de control interno y externo, y terminó en lo que terminó, lamentablemente. Y lo más lamentable es que afectó a madres. Ese quizás es el dolor más profundo que sentimos los que estamos en este espacio, porque se puso en juego una trayectoria muy larga. Después de Sueños Compartidos, Madre de Plaza de Mayo no es lo mismo, y hay que admitirlo, hay que reconocerlo para que vuelva a ser alguna vez lo mismo, claro. En definitiva, después de un esclarecimiento que hace falta. El allanamiento de la semana pasada en el segundo piso de Casa de Gobierno en infraestructura, nosotros mandamos a entrevistar a la juez. Ella dijo que no era un allanamiento en estricto sentido, sino que era un informe, pero en realidad Gendarmería secuestró mucha documentación con cajas. A lo largo de todo el procedimiento estuvo el asesor general de gobierno controlando la legalidad del acto. De hecho fue un allanamiento. Y lo que no sabemos es qué documentación se llevaron. Comenzó a las 10 de la mañana, terminó 18:30. A las 14 horas llegó Franco al lugar, a Casa de Gobierno, bastante alterado, y se quedó bastante tiempo también. De hecho, creo que el gobierno provincial tiene que dar información sobre este tema. Tendría que salir a la opinión pública señalando qué fue lo que entregó, qué fue lo que le secuestraron. ¿Se puede dar el lujo al ministro de Infraestructura, cuando la prensa lo requiere, de decir que viaja a Buenos Aires y que no tiene tiempo para...
o no, en fin, o no darle la importancia que corresponde, que para el pueblo Me da del la Chaco. impresión que el ministro no sabe dónde está parado, no tiene la suficiente información. La directora del área donde se secuestraron la documentación se mantiene en su cargo y fue designada por Judis. Debemos de allí interpretar que existe algún nivel de lealtad hacia Judis. Pero creo que el gobierno tendría que dar, quizás no una conferencia de prensa, pero sí distribuir una gacetilla a los medios de comunicación diciendo esto fue lo que pasó y esto fue lo que secuestraron, o lo que entregamos como información a requerimiento del juez federal que está investigando este tema. Nosotros, para ahondar en esto, nosotros cuando fuimos a Comodoro Pi, con Sergio Vallejos acompañamos la documentación de esos 220 millones que está también rubricada, digamos, en el semanario, y ahí pedimos no solo la cuestión de los allanamientos, sino los informes al banco, es decir, que el juez oficie al Banco del Chaco, al Banco Nación, y le dimos el nombre y los números de cuenta de cada una de las cuentas a los efectos de que vean el movimiento de dinero, porque en realidad cuando se cae el sistema de sueños compartidos, el gobierno agarra el fondo sojero y empieza a sostener, digamos, para que ya no sea un papelón total y absoluto que ya estaba involucrado, y empiezan a sostener con recursos propios de la provincia la terminación de determinadas cuestiones, hospitales y demás. Pero también hay que decir la verdad, porque dicen, terminamos 8 hospitales. No, los hospitales que se enumeran, lo debe saber Rolando, son salas de primeros auxilios o casi dispensarios de 88 metros cuadrados. Es decir, son centros de salud. Son centros de salud y lo venden desde el punto de vista mediático. El gobierno lo vende como si fueran hospitales, pero son 8 por día, son 88 metros cuadrados. Mi equipo los midió, digamos, o sea, son 88 metros cuadrados, 8 por día. Eso no es un hospital, y lo sabe usted y lo sabe Rolando. Eso Livio, no se vende así porque hay que venderlo así para decir, bueno, esto salió tanto. Salió tanta plata y esto es lo que quedó, que queda en el medio, digamos. La contrapartida o la contradicción. El hospital Néstor Kirchner de Villarriba del Mejito tiene más de 400 metros cuadrados, el 70% está ocioso, porque además tiene obras complementarias, tiene viviendas, tiene un desarrollo muy interesante en un programa que tendría que haberse llevado adelante, pero que no se llevó, y tiene 2 médicos, claro, un par de enfermeros, y las camas están vacías, prácticamente no hay internado, porque todo se deriva al hospital Güemes de Castelli. Entonces ahí a 60 kilómetros de Castelli, con ruta pavimentada, hacer prácticamente un mega hospital para una población pequeña, me parece que fue desproporcionado. Tal cual, y lo del ministro de Infraestructura comparto. Me parece que en las últimas 2 o 3 semanas está instaladísima la cuestión de la Ruta 7. No hemos escuchado una sola palabra del ministro de Infraestructura de la Ruta 7 y los más de 200 millones de pesos que pagaron para una ruta que no hay hecho 1 kilómetro. La sociedad se merece no solamente eso, sino incluso el tema de la Ruta 7, que es con Biancalani y Austral Construcciones, Baez y compañía. Estos 2 temas, la Ruta del Dinero K y Sueños Compartidos, no debería darse a publicidad. El gobernador ayer sacó en los medios, firmado por él, dice, por Domingo Pepo: llevaremos adelante un plan de transparencia que signifique estar cerca de la gente y mayor acceso a la información de las políticas públicas. Yo no entiendo, la verdad, que si esto hasta parece una burla. Yo no creo respeto el espíritu del gobernador, pero me parece que esto es una burla, que hoy el ministro no venga a informar. Yo no digo que nos informe a nosotros, pero que haga una conferencia de prensa para que esté liberado a que los periodistas le podamos preguntar incluso esto: ¿qué pasó con los 10 millones de pesos? ¿Qué pasó con los 17 en el marco de los 230 millones de pesos que dicen que se llevó Joclender? ¿Cómo es la historia? Lo que se haya llevado Joclender es grave. A lo que a nosotros nos importa mucho es la decisión política del ex gobernador Capitani, del ministro de Infraestructura, para acoplarse a este tipo de operatoria. Nadie explica todavía. El único argumento que nosotros escuchamos últimamente es que las obras están terminadas. Yo le digo que es fácil detectar qué tramos de las obras se hizo con fondos específicos del programa Sueño Compartido y qué tramos se hicieron con recursos provinciales. Y lo vamos a encontrar en un lugar muy preciso, que es en
en el Banco del Chaco, como dijo Livio recién, en el departamento financiero, ahí está toda la información. Pero tendrían que brindarla. Claro. Por ejemplo, el hospital, en realidad el centro de salud de Fontana, se terminó con plata de los chaqueños. Perdón, Livio, ¿ustedes van a tomar, esto va a volver a tomar estado parlamentario? Digamos, cambiemos o vamos Chaco, van a pedir, Mira, ustedes que de alguna manera el gobierno informe. Mira, nosotros tenemos varios pedidos de informe, muchos de ellos no han sido contestados, vos lo sabes muy bien, incluso cuando pedimos abrir una comisión investigadora especial en aquel momento, se opuso el oficialismo a abrir esa comisión investigadora, así que no nos quedó otra que la justicia, es decir, lo mismo hicimos con la Ruta 7. Fuimos a Comodoro Pi, llevamos la documentación, llevamos los informes que teníamos, le dijimos, señor juez, por ejemplo, en la Ruta 7, designe un ingeniero civil como perito y que analice los costos de la ruta, que analice qué trabajos están hechos, si los trabajos están certificados, por qué están certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pusimos a disposición de la justicia lo que teníamos nosotros, lo mismo hicimos con el caso Joclender. No nos queda otra que recurrir judicialmente. Nosotros no tenemos mayoría parlamentaria para poder avanzar, es decir, armemos una comisión para averiguar todas estas irregularidades que podría haber. No tenemos posibilidades, no tenemos los votos necesarios, somos 13 contra 19. Entonces, vamos a la justicia, veremos que la justicia actúe. Vos fíjate que casi un adelantado, 5 años, estamos hablando. Ustedes hicieron punta con este tema. Pero claro, 5 años, es demasiado tiempo. Estamos a tiempo de conocer la información, no de evitar los daños que ya se produjeron. Pero yo creo que si el gobernador Pepo está refiriendo que quiere transparencia, me parece que tendría que armar un equipo que analice este tema. Aparte porque está el decreto ese ponga la opinión pública de revisión, está el decreto ya. Está todo, pero aparte tuvo otro costado Sueños Compartidos. Ustedes recordarán ese domingo en donde se terminaban a los tiros. Claro. Yo me acuerdo, tempranito me llama Daniel Soilé y me dice, mira, hay cosas que están ocurriendo y en el entorno del campo de tiro. Yo me comuniqué con algunos vecinos y les digo, ¿qué está pasando? Y andaban dando vueltas muchos autos desconocidos, muy rápidos, habían ripiado las calles, entonces las toscas saltaban fuerte, entonces los vecinos estaban un poco alterados, hasta que se sintió el primer disparo. La persona que evitó ese enfrentamiento fue Daniel Soilé. Yo lo acompañé simplemente para estar ahí en el lugar, pero fue un momento de mucha tensión que podría haber terminado de otra manera en el marco de un programa excelentemente proyectado, con muy buenas finalidades, con un sentido amplio de lo que es la concepción de la solidaridad, la incorporación, la inclusión, el trabajo, el salario, que terminó absolutamente distorsionado. Y repito, arrastró a madres en un tema que no tendría que haber arrastrado. Además eran casas completas. Casas completas significa que te daban la casa con calefón, con la cocina, con el mobiliario, todo amoblado. O sea, eran casas que tienen un alto costo desde el punto de vista del amoblamiento completo que tenía la casa. Lo que creo que nunca se analizó debidamente fue la cuestión de la amplitud térmica que tenemos en el Chaco con respecto a ese tipo de material de MDUE o el sistema constructivo, porque las casas, cuando vos vas a Santa Silvina, por ejemplo, y ves las casas, las paredes ya empezaron a hacerse como una canaleta, digamos, abajo, y empiezan a juntarse agua en los intersticios. Esas casas tienen una duración estimada de 10 años en condiciones de utilidad. Exacto. Ahora, cuando vos tenés un sistema constructivo especial, tenés que ir al mismo proveedor para las reparaciones. A mí lo que me resulta raro es que el Consejo de Arquitectos, la Cámara de la Construcción puede ser, porque como, digamos, A mí me pasó algo muy sorprendente con ese programa. Una tardecita estábamos trabajando y me llama por teléfono un señor y me dice si lo podía recibir. Le dije que sí, como no, y no entendí quién era. Y vino el Polo García. Tenemos un mundo de diferencia, lo tuvimos mientras él vivió. Y me presentó todo el proyecto de construcción de una vivienda con la misma superficie, con equipamiento, con todo, y cuántos pesos salía con términos tradicionales, y lo que salía, los de Sueños Compartidos. Le dije, mire, a lo mejor toda la información que usted me deja en esta carpeta es objetiva, pero como usted me entrega, no confío en lo que me dice, porque la trayectoria de Polo García tuvo también una serie de cuestionamientos en cuanto a construcción y manejo,
no nos olvidemos el hospital de Juan José Castelli, un montón de cosas que han pasado en este país, en esta provincia. La obra pública, el entorno de la obra pública, la trampa en la obra pública, la corrupción, el soborno y el financiamiento de la política como justificación para los enriquecimientos personales de muchos funcionarios. Ahí está el tema. Gracias, Livio. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Siempre está latente la interna en el peronismo. Germán Perelli, el presidente de la Convención Provincial del Radicalismo, dijo que lo que pasó en la legislatura fue producto de la interna. Por un lado, se señaló en el entorno del presidente que están Gustavo Martínez y Domingo Pepo, y por el otro lado están Capitanich y Jayito Zampayo. La pulseada por el poder es muy fuerte. La semana que viene este tema vamos a tratar aquí en Péndulo. Chao.